Hare Krishna, muy buenos días. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Prasarine Nirvisesa Sunyavadi Pasatya Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Vamos a continuar con lecturas y reflexiones sobre textos, en este caso del capítulo número 11 de la Bhagavad Gita, titulado La Forma Universal, donde recordemos, Arjuna le ha pedido a Krishna que le muestre su forma universal o la manera de cómo toda la creación material está contenido dentro de una de las formas del Señor Supremo conocido como forma universal. Entonces habíamos dicho que Arjuna le había pedido esto al Señor Supremo de manera muy educada, o sea, le había dicho, si tú crees que yo soy capaz, o sea, si crees que yo merezco, entonces por favor permíteme ver tu forma universal. Entonces el Señor Krishna le dijo que se preparara porque iba a ver en su forma todo lo que existe, todo lo que existió en el pasado, en el presente, en el futuro. Iba a ver dentro de su propia forma a todas las grandes personalidades, grandes deidades, grandes almas elevadas, todo, absolutamente todo lo que controla, rige, existe dentro de este mundo material está contenido en la forma universal de Krishna o en la forma del Señor como el contenedor total de toda la energía material y sus manifestaciones. Entonces vamos a ver en el texto número 8 del propio capítulo 11, el Señor Supremo continúa diciendo, dice el Señor Supremo lo siguiente: pero tú no puedes verme con tus ojos actuales, por lo tanto te doy ojos divinos. Mira mi opulencia mística. Arjuna quiere ver la suprema forma universal de Dios, quiere ver cómo es esa forma donde todo está contenido, quiere ver por experiencia propia o por una prueba manifiesta que todo está dentro del Señor, y entonces le pide eso al Señor, y entonces el Señor le dice esto, le dice, pero tú no puedes verme con tus ojos actuales. O sea, el Señor acepta mostrarle su forma universal, mostrarse en su forma universal, pero le dice a Arjuna que esa forma universal él no la puede ver con sus ojos actuales. La forma universal de Krishna implica que Arjuna tiene que ver en un mismo lugar, en ese mismo lugar tiene que ver a toda la creación material reunida. Entonces, evidentemente sabemos que mediante los ojos materiales o nuestra limitada visión material, eso no es posible. De hecho, si usted se pone en un campo despejado y usted mira a lo lejos, usted va a ver que solamente va a poder ver con nitidez hasta una cierta distancia y alrededor, o sea, lo que llaman ángulo de visión, también en una cierta apertura de ángulo de visión. Porque los instrumentos conocidos como ojos materiales tienen limitaciones y están diseñados para ciertas circunstancias cercanas al cuerpo material. Evidentemente sería totalmente imposible que usted mediante sus ojos materiales pueda ver una experiencia que implica ver a toda la creación junta que está conformada por incontables universos materiales del mismo tamaño o más grande de este universo en el cual nosotros ahora mismo estamos teniendo la experiencia de vida. Entonces, Krishna le está diciendo, tengo que transformar tu mirada, te tengo que dar ojos divinos, o sea, tengo que abrir tu visión divina. Entonces, Krishna está refiriéndose a un nuevo estado de conciencia. O sea, darte una nueva mirada significa darte acceso a un nuevo estado de conciencia desde el cual tú podrás ver aquello que yo te quiero mostrar.
La forma universal del Señor o cualquiera de las formas del Señor u otros aspectos siempre están presentes. O sea, están allí a la disposición. Lo único que nos impide no poder acceder a determinada información es nuestro tipo de conciencia. O sea, no podemos acceder a eso por nuestra conciencia actual. Entonces, eso significa que lo único que hay que hacer es, al darse cuenta de eso, uno buscar la transformación. Un momento, dime. Voy a ir un momentico al mercado a ver si compro que son par de manos plátano para tenerlas ahí, porque después no hay y vamos a ver cómo sale. Disculpen, era mi papá que vino a decirme que va al mercado a ver si busca algunos plátanos o algo así. Entonces, continuamos. Entonces, eso quiere decir que solamente a través del cambio de estado de conciencia es que uno puede acceder a un conocimiento diferente al conocimiento que comúnmente está. Muchas veces las personas, por ejemplo, tratan de comprender ciertas cosas relacionadas a Dios, ciertas cosas de temas espirituales profundos, ciertas cosas que ocurren a un nivel más sutil y lo tratan de hacer mediante un estudio determinado, disciplinado, un estudio intelectual, un estudio lógico, pasando diferentes cursos y ese interés está muy bien. Pero cuando usted quiere acceder, cuando usted quiere experimentar, usted quiere comprender algo que no está de manera normal o natural en su cotidianidad, entonces usted debe saber que hasta que usted no haga un cambio de plano de conciencia, usted no va a poder acceder a eso. Vamos a suponer, por ejemplo, vamos a suponer que una persona una persona no sabe los colores todavía, es un niño pequeño, no sabe los colores, pero en la escuela o la familia le va enseñando los colores. Ese niño pequeño, mientras no sabe los colores, él pasa todos los días por el lado de objetos que son de color verde, pero él no puede distinguir o no puede decir que son de color verde. Pero en cuanto él avanza un poquito en su conocimiento en cuanto a los colores, que él aprende cuál es el color verde, entonces a partir de ese momento él descubre el color verde donde quiera que esté. El color verde siempre ha estado allí, es él quien no estaba capacitado para descubrir la presencia del color verde, o sea, observar el color verde como color verde. Él siempre vio lo cromático, siempre vio ese color allí, pero no podía identificar que eso era a lo que las personas llaman color verde. Acceder entonces al conocimiento espiritual, acceder a un conocimiento más elevado, más elaborado, del cual tenemos ya y que esté relacionado con el Señor Supremo, entonces requiere evidentemente de una modificación de nuestro estado de conciencia. Y el estado de conciencia nunca puede cambiar si no cambian nuestras concepciones, si no cambia nuestra apertura de mente, si no cambia nuestro estilo de vida. Porque el estado de conciencia y el estilo de vida van íntimamente relacionados. O sea, normalmente el estilo de vida es la manifestación de tu estado mental y de tu estado de conciencia. Por ejemplo, una persona que esté en el nivel de la bondad pura o la modalidad de la bondad pura, entonces va a llevar una vida coherente a ese nivel. O sea, una vida marcada por la paciencia, la tolerancia, la limpieza, la fe, la entrega, la veracidad, la no violencia. Para esa persona va a ser imposible matar, o sea, no está en ella, no está dentro de su personalidad. La ira no va a estar presente, la ignorancia no va a estar presente, el deslumbramiento apasionado por determinadas satisfacciones no va a estar presente. O sea, porque simplemente esos elementos no pueden surgir de la bondad pura. O sea, y por tanto, como no se encuentran en la bondad pura, no pueden emerger en forma de comportamiento. Así que estilo de vida y tipo o modalidad en la cual se encuentre establecida la conciencia van de la mano. Esto quiere decir que
no se puede de manera literal, o sea, no se puede, es imposible que usted evolucione en su estado de conciencia y siga viviendo el mismo tipo de vida. Por eso podemos virar esta ecuación al revés y decir, bueno, si yo voy modificando mi estilo de vida, eso quiere decir que es probable también que a su debido tiempo mi nivel de conciencia también se vaya transformando. Esa es la importancia de las regulaciones. O sea, cuando usted inicia un camino de transformación en su vida bajo una guía adecuada, generalmente va a darse cuenta que le van a tratar de indicar de manera lógica, didáctica, organizada y de acuerdo a sus posibilidades, indicar ciertas modificaciones progresivas en sus hábitos, conductas, pensamientos, formas de ver las cosas. Estas modificaciones progresivas al principio a usted le van a resultar un poco contradictorias con respecto a sus viejos hábitos. Le van a resultar incluso a veces un poco difíciles, no solo de introducir, sino de mantener en usted de manera estable. Pero con la persistencia, así como también con la buena asociación con otras personas semejantes que están en el mismo intento de transformación, usted le irá siendo cada vez más fácil. Y cuando esas nuevas regulaciones o nuevos hábitos se vayan estableciendo en su vida, usted va a ver cómo, sin darse cuenta, su tipo de conciencia, pensamiento, procesamiento mental, etcétera, etcétera, o sea, su forma de ver las cosas y de ver el mundo y de verse usted mismo, de ver las otras personas, etcétera, etcétera, irá cambiando. Es decir, su conciencia irá trascendiendo, su conciencia irá en apertura y trasladando el foco de atención de un punto hacia un punto cada vez más amplio y también cada vez más libre de condicionamientos. Pero aquí vemos algo importante. Arjuna no puede forzar ese cambio de visión. O sea, Arjuna no puede decir, yo voy a entrenarme bajo cierta práctica para poder lograr ver la forma universal del Señor Supremo. O sea, Arjuna no puede violentar esa visión, porque si lo pudiera hacer, entonces lo hubiera hecho. Yo voy a practicar esto y ya no le tengo que pedir a Krishna que me muestre su forma universal, ¿verdad? Voy a practicar aquello. Entonces, sin embargo, vemos que no lo puede hacer. Vemos que tiene que depender de que el Señor Supremo decida otorgarle esa visión. Esto quiere decir que las cosas relacionadas directamente al conocimiento sobre Dios, las cosas estrechamente vinculadas al conocimiento supremo, no pueden ser robadas, no pueden ser arrancadas, no pueden ser buscadas violentamente por ningún método ni herramienta. Por un método o herramienta del orden de lo material, usted puede ir logrando encontrar calma en su vida, un poco de paz, estabilidad, zafarse un poco de las dualidades, ya no perturbarse frente a ciertos acontecimientos, cultivar desapego, etc. Usted puede lograr todo eso, ser una persona pacífica, de lo que usted quiera, pero que estén dentro de las cualidades del mundo material. Pero usted, mediante una práctica específica o conocimiento específico, no puede acceder a ninguna información ni a ningún estado que esté relacionado directamente con la Suprema Personalidad de Dios. Eso tiene que ser obtenido por misericordia de la Suprema Personalidad de Dios, quien encuentra a bien otorgarle a usted ese nivel de conciencia. Entonces, no tenemos que estar pensando, ahí, ¿cuándo será posible que yo podré sentir al Señor? ¿Cuándo será posible que yo podré verlo en una forma o en otra? No tenemos que estar pensando en eso, porque eso es pensar en la meta, en el resultado del trabajo. Lo único que tenemos que hacer es ir entregando nuestra vida en un proceso de transformación liderado por el servicio devocional y la buena asociación con personas que estén enamoradas del Señor. Si así nos asociamos diariamente de forma regular con cosas vinculadas al Señor, como sus enseñanzas, escrituras, etcétera, etcétera, así como también con personas que estén de manera sincera y lúcida, no fanática, sino lúcida
en relación con el Señor, personas de gran fe, entonces de seguro nos vamos a ir acondicionando. Y a su debido tiempo el Señor, por propia decisión, por el agrado que siente debido a nuestra transformación, entonces el Señor va permitiendo que accedamos a aquello que Él crea necesario para que podamos continuar avanzando desde el punto de vista espiritual. El devoto, por tanto, se dedica únicamente a ir resultando cada vez más agradable ante la mirada del Señor y a tener una vida que esté determinada por el deseo de transformarse. El devoto quiere transformar su vieja vida y quiere obtener una nueva vida. O sea, como dicen algunas escrituras, matar al hombre viejo, a la persona vieja, y crear una nueva persona. Ese proceso de creación, ese proceso de transformación, es lo que se conoce como el proceso de purificación. Entonces debemos recurrir como Arjuna al Señor. Debemos recurrir y, por favor, Señor, si tú me consideras apto, si tú me consideras merecedor, por favor, Señor, ayúdame a ir siendo una persona cada vez más agradable ante tu presencia. Que sea yo cada vez más agradable ante tus ojos, ante tu mirada. Que resulte yo, Señor, cada vez más cercana a aquel modelo de ser humano que tú, Señor, estás alentando en el corazón de toda entidad viviente, o sea, de cada uno de nosotros. Por favor, Señor, ayúdame a recorrer ese camino, ayúdame a perseverar, ayúdame a ser firme en mi decisión de transformación. O sea, esa es la actitud del devoto. El devoto no quiere, no pretende acelerar el proceso. El devoto con el tiempo va dejando de tener ansiedad por la transformación. O sea, y comienza a ir enfrascándose e incluso aprende a ir disfrutando el proceso de transformación. Sabemos que muchas recomendaciones dicen que cuando usted se centra demasiado en la meta, entonces usted pierde la conciencia del proceso. Y perder la conciencia del proceso es algo que no es bueno. Porque cuando usted se centra demasiado en la meta, usted pierde las oportunidades que el propio proceso le está concediendo a usted. Entonces usted debe vivir el proceso, usted debe tomar conciencia del proceso e incluso disfrutar de cómo usted está transformándose. Usted debe de aprovechar y situar su conciencia y degustar cómo el Señor está transformando su vida desde lo más profundo. Usted debe de dejar de estar pensando constantemente y cuándo sentirá el Señor y cuándo verá el Señor y cuándo podré sentir este poder y aquel no. Si se centra en eso, nunca lo logrará perfectamente y dejará pasar el maravilloso proceso de la transformación. Usted simplemente céntrese en su deseo de transformación sincero, céntrase en el esfuerzo que usted está haciendo, céntrese en su entrega al Señor y céntrese en tratar de sentir cada día, cada momento, cómo el Señor está pulsando a través de usted para ayudarlo a transformarse en un ser humano cada vez más cercano a la modalidad de la bondad, desde la cual podrá por completo entregarse al Señor. El proceso de transformación humana, nuestro proceso de transformación en seres humanos más completos, más elevados y más cercanos al estado de conciencia de Dios, es el proceso más maravilloso, más deslumbrante que pueda existir. Si usted se lo pierde, entonces usted está siendo una persona muy tonta. Céntrese en el proceso. Deje la ansiedad de obtener el resultado y céntrese en el proceso. Viva el proceso. Es, por ejemplo, como el adolescente que está enamorado de una chica y solamente está pensando en lograr arrancarle el beso de la chica, y entonces él no toma conciencia de todo el proceso de cortejo y estas cosas, o sea, se pierde todo ese proceso. Sin embargo, si él se centra en ese proceso,
Si él se centra en el proceso de observarla, si él se centra en el proceso de averiguar qué es lo que más le gusta, si él se centra en el proceso de tratar de agradarle, si él se centra en el proceso de ser cortés y caballeroso con ella, si él se centra en el proceso de preocuparse por ella, si él se centra en el proceso de decirle cosas hermosas, si él se centra en el proceso de estar siempre allí para cuando ella necesita. Entonces, si él se centra en ese proceso, primero, vivirá un gran disfrute, el disfrute de estar preocupándose por alguien que te interesa mucho, y eso es maravilloso. Y segundo, entonces, sin darse cuenta, ni siquiera un día se va a percatar que llegó a su meta, aquella meta que tenía al principio. Sin darse cuenta ya tendrá el beso de la chica. Y más que el beso, o sea, tendrá su corazón, su amor, su ayuda, su compañía. Pero él se dedicó al proceso. Pero si él hace lo contrario y saca el proceso y solamente se centra en yo quiero obtener esto, yo quiero obtener esto, yo quiero obtener esto, entonces pierde el proceso, no disfruta y vive un tiempo de ansiedad que lo puede conducir incluso a violencia o algo así cuando las cosas no salgan como él planeó o como él obtenía. Lo mismo pasa al Señor Supremo. La relación con Krishna es una relación de enamoramiento creciente. Entonces, si nos centramos simplemente en obtener a Dios, en obtener la experiencia de Dios, entonces nos perdemos el cortejo. Tenemos que permitir que haya un tiempo de cortejo, un tiempo de enamoramiento, un tiempo de acercamiento, un tiempo de relación progresiva. Tenemos que dejarnos adular, cortejar por el Señor Supremo, que es supremamente atractivo, y tenemos que vivir ese proceso. Vivir ese proceso y a su debido tiempo el Señor entonces nos dirá: voy a mostrarte, voy a enseñarte, voy a hacerte sentir, y él irá haciendo que nuestro estado de conciencia vaya progresando de manera natural. Cuando nosotros avanzamos de manera natural, nos transformamos de manera natural, entonces nuestra transformación es eterna. No se puede dar marcha atrás. Por ejemplo, cuando una persona busca un método secundario para cambiar algo en su vida, vamos a suponer que lo logra, entonces debe saber que ese cambio es probable que no sea permanente y que a un tiempo dado, bajo ciertas circunstancias, vuelva a la vieja personalidad. Pero sin embargo, cuando un cambio ocurre por sí mismo de manera natural, movido por todo un proceso que se va llevando naturalmente también, entonces ese cambio es sólido y permanente. Nunca más se puede volver a la vieja realidad, porque simplemente aquello que sustentaba la vieja realidad ha sido quemado, o sea, ya no existe. Pero si usted cambia simplemente el comportamiento y no se modificó la causa del comportamiento, la causa original, aquella que está oculta, que usted ni siquiera conoce dónde está oculta dentro de usted, entonces a su debido tiempo ese comportamiento volverá a emerger en usted. Si no es de forma física, conductual o sea externa, va a ser a nivel mental o al menos en algún sueño durante la noche. Entonces, aquí está el mensaje está: el tipo de conciencia de Dios, el acceso al nivel de conciencia de Dios, de conciencia espiritual, de conciencia trascendental, no es algo que podamos obtener por puro esfuerzo o puro capricho. Hay que implicar necesariamente al Señor, y al Señor solamente se le implica a través de una relación amorosa y favorable. Tú no puedes implicar al Señor a través de un negocio, o sea, comprando el Señor. Señor, yo te prometo, yo te voy a dar, yo voy a hacer no sé qué, si tú me permites tal cosa. Eso funciona para cosas simples, pero para intimidades del Señor, para conocer sobre el Señor en la profundidad, eso no funciona. Lo que funciona es que usted sea cada vez más agradable ante su mirada, y entonces Él te va a dar el nivel de conciencia necesario para acceder a aquello que tú quieras comprender. Entonces, en el verso número 9 continúa el Bhagavad Gita explicando lo siguiente. Sanjaya dijo: oh rey, habiendo dicho eso, el Supremo Señor de todo poder místico, la personalidad de Dios, le mostró a Arjuna su forma universal.
Vamos a recordar que el Bhagavad Gita comienza donde Dhritarashtra, el rey, es ciego, está lejos de donde se va a desarrollar la batalla entre los Pandavas y los Kurus, y tenía un secretario o asistente personal que se llama Sanjaya. Este Sanjaya era discípulo de Vyasadeva, y entonces en virtud de su maestro, él tenía la capacidad de, por la misericordia de su maestro, ver lo que estaba sucediendo en un lugar donde él no estaba presente. Entonces ese Sanjaya es quien le está narrando a Dhritarashtra lo que está sucediendo en el campo de batalla de Kurukshetra, que está muy, muy, muy lejos de donde ellos se encuentran, casi a 200 kilómetros. Evidentemente nadie puede ver a esa distancia con los ojos físicos, pero Sanjaya, por su capacidad o misericordia, el maestro espiritual Vyasadeva, que estaba en el campo de batalla como gran místico, Sanjaya puede ir viendo todo lo que está pasando y escuchar todo lo que están conversando, y entonces le está narrando a su rey ciego lo que está pasando. Entonces por eso es que aquí dice, Sanjaya dijo, oh rey, o sea, lo dijo al rey. Habiendo dicho eso, o sea, habiendo dicho Krishna que le iba a dar, oh divinos Arjuna, el supremo señor de todo poder místico, la personalidad de Dios, entonces le mostró a Arjuna su forma universal. O sea, entonces en ese momento, después que dijo esas palabras, Krishna mostró a Arjuna su forma universal. Esta forma universal, vamos a recordar algo. Es una forma que tiene toda la creación material dentro. Es una forma que tiene dentro un gran resplandor. Después lo vamos a ver ahora en los próximos versos, el día de mañana, que tiene un gran resplandor, y es una forma que lo muestra absolutamente todo. Evidentemente, si Krishna le dio ojos divinos, o sea, un estado de conciencia divino a Arjuna para que pudiera ver esa forma, eso significa que esa forma, la muestra de esa forma, no ocurre en el plano material ordinario. O sea, porque era imposible que entre dos personas que estaban cercanas en un campo de batalla material se pudieran manifestar físicamente todos los universos. Esto quiere decir que lo que Krishna le dio a Arjuna fue la capacidad de acceder al plano de conciencia donde están todos los universos manifestados. Por tanto, eso quiere decir que los otros guerreros que estaban en el campo de batalla no pudieron ver esa forma universal. Esa forma universal solo la pudo ver Arjuna, y la pudo ver porque Krishna le permitió entrar a ese estado de conciencia por un momento para que él le diera satisfacción a su pedido. O sea, para que Arjuna pudiera tener la prueba práctica fehaciente por experiencia propia de qué significa. Entonces eso también nos lleva a pensar que muchas veces, por ejemplo, cuando las personas hablan o cuando los místicos o grandes espiritualistas hablan de que vieron o están participando de, en el caso de que sea cierto, de una cosa o de otra, debemos suponer que simplemente lo están haciendo en un estado de conciencia diferente. Por eso entonces las personas que estén cerca no van a poder dar crédito de esa participación, porque ellos están participando de ese hecho pero en un estado de conciencia diferente. El cuerpo físico material sigue en ese mismo lugar, pero su conciencia no está situada en ese plano, su conciencia está en un nivel diferente y tienen, por decirlo así, un asomo a una realidad diferente, observan lo que hay que observar, aprenden lo que hay que aprender, escuchan lo que hay que escuchar y después continúan entonces con el nivel de conciencia material. Eso es importante porque muchas veces muchas personas ateas, incrédulas, desconocidas desde la ignorancia, cuestionan a grandes devotos o a grandes almas cuando están hablando de que en estos momentos está sucediendo tal cosa, en estos momentos yo estoy, espérate que estoy acá conversando con mi Señor, o sea, y entonces las personas de afuera se ríen o simplemente lo cuestionan o dicen que es un farsante o es un loco porque ellos no están viendo nada. Y es que el ver de las escrituras no significa el ver materialista, se refiere a la conciencia, se refiere en qué estado de conciencia o en qué lugar de conciencia tú te estás encontrando. O sea, y si ese estado de conciencia entonces es directamente relacionado al Señor Supremo, se dice entonces que estás en estado de conciencia de Dios. Entonces para mañana estaremos viendo cómo
le describe Krishna esta forma universal, qué es lo que ve Arjuna dentro de esta forma universal y cuál es la actitud de Arjuna al ver esta forma universal que para nada es agradable, o sea, la forma universal del Señor Supremo no es agradable y vamos a ver por qué y vamos a ver entonces por qué Arjuna después le pide que por favor ya, que le quite esa forma universal porque esa forma universal es muy horrorosa. ¿Por qué es que esa forma universal es muy horrorosa en comparación con la supremamente atractiva forma de Krishna como suprema personalidad de Dios? Pero por favor, el mensaje es este. No traten nunca de apresurar al Señor Supremo en el proceso de transformación en tu propia vida. No trates de robar al Señor Supremo ninguna muestra de algo, o sea, no trates de arrancarle, muéstrame esto, dame aquello, dime aquello. Vamos a recordar siempre que todo eso depende de la misericordia del Señor Supremo. Y la otra cuestión es, a no ser que haya un cambio de conciencia en ti, lo cual significa también un cambio de estilo de vida, entonces no podrás ir accediendo a los frutos que prometen las Escrituras. O sea, uno no puede simplemente entrar al lago, entrar a la playa, entrar al mar, sumergirse, bañar y salir completamente seco. O sea, si entras al agua tienes que mojarte, si entras por tanto al plano o al camino de transformación espiritual, tienes que transformarte. No se puede acceder a avance espiritual y al mismo tiempo seguir siendo la misma persona. Si eso sucede es que uno no accedió al avance espiritual, sino simplemente ha accedido a unos rincones de su mente que antes no había accedido y por tanto adquiere nuevas capacidades. Pero eso no es avance espiritual. Avance espiritual implica que tu vida, lo quieras o no lo quieras, se transforma por completo, tu personalidad se transforma, todo se transforma y Dios va ocupando o colonizando cada espacio o cada rincón de tu conciencia. Que el deseo de ir transformándonos de manera agradable ante Dios esté presente cada día en nosotros y que vayamos sintiendo la necesidad, así como también la determinación de encaminarnos hacia ese propósito. Que la tranquilidad y la paz de nuestro Señor nos acompañe, porque durante ese proceso de transformación vamos a tener que transitar por diferentes situaciones viejas de nuestra vida, porque esas situaciones necesitan mostrarse de nuevo para que nosotros ser capaces de superarlas de una manera diferente y una vez lo hagamos hecho, ya nunca más se mostrarán. El camino del devoto o el camino de aquel que está transformando su vida en serio desde la perspectiva de la espiritualidad debe saber que va a estar de vez en cuando marcado por el resurgimiento de algunas situaciones, ya sean de su pasado o situaciones a las que le teme dentro de su mente. Porque la única forma de vencer y dejar atrás por completo algo es que ese algo se vuelva a presentar ante usted cuando usted está listo, o sea, cuando usted ya está un poco transformado, tiene herramientas nuevas para que usted enfrente ese algo o lo supere o lo desmienta, o sea, se dé cuenta que es un truco de la mente y entonces pueda quedar liberada por completo de ese algo. Camino de transformación espiritual no significa que usted se olvidó de todo, no significa que cosas que le quedaron pendientes en el pasado ya nunca más volverán a presentarse en su vida, no. Camino de transformación espiritual significa que todo lo pendiente debe de ser resuelto. En usted no debe ir quedando nada excepto la presencia de Dios y la presencia de un gozo perfecto y maravilloso por el simple hecho de experimentarse en conciencia de Dios. Pero estas pruebas o estas cosas del pasado o cosas de los temores de la memoria, incluso los deseos que usted tiene pendientes, deseos de disfrutar tal cosa que quiso hacerlo hace 5 años pero no pudo, ahora se le va a presentar la oportunidad que en algún momento. Y usted tendrá que decidir si se entrega a ese disfrute de manera desenfrenada o si usted ya desde su nueva estabilidad y nueva transformación va a la oportunidad, la pasa, pero ya no se deja enloquecer por ese disfrute, sino lo hace de manera organizada, equilibrada y completamente desapegada. Es así, porque es necesario que todo lo pendiente, ya sea en la atracción o en el rechazo, se vaya manifestando en su vida para que usted, por experiencia propia,
lo vayas resolviendo de un modo diferente a como lo hubiera enfrentado unos cuantos años atrás. Pero siempre confianza, porque el Señor, en la medida que va permitiendo que eso suceda, también es porque debes tener claro que te está dando también en ti la fortaleza para que lo superes de modo diferente. Te toca a ti aprovecharla o no. O sea, el Señor no te va a violar tu comportamiento. O sea, cuando tú estás en un proceso de transformación espiritual y pasa algo en tu vida que es algo que tiene una connotación seria o negativa, entonces tú debes saber que tú estás internamente preparado para superar eso de un modo diferente a como lo hiciste. Solamente tienes que creer eso, tienes que recordar que te has estado transformando. Y entonces, si tú confías en eso, tú lo superarás de un modo diferente de una vez y para siempre. Pero si te olvidas de eso y caes enredado en los viejos pensamientos y trucos de los viejos temores del pasado, volverás a caer bajo el yugo de ese temor, de ese deseo o de ese pensamiento. O sea, cuando se te presente algo en tu vida y estás transformando tu vida espiritualmente, recuérdate a ti mismo: un momento, estoy frente a una situación la cual dejé pendiente hace muchos años, o la cual yo he sentido temor dentro de mi mente, pero ahora no estoy en las mismas condiciones que antes. Ahora esta situación se está presentando ante mí, pero yo estoy más avanzado. El Señor me ha ido transformando. Eso quiere decir que yo tengo una capacidad diferente ahora y yo puedo enfrentar, asumir, resolver y trascender esta situación con la compañía del Señor, con la calma y el equilibrio suficiente, de tal manera que esta situación quede liberada de mi vida por completo y yo pueda continuar con una victoria más en mi proceso de transformación. Y entonces uno pide: por favor, Señor, acompáñame, dame la sabiduría necesaria, dame la calma necesaria, la fe necesaria, así como la fortaleza necesaria para saber que tú estás conmigo y que esta situación va a ser rebasada. Esa es la cuestión y ese es el devoto. El camino del devoto no es un camino libre completamente, no es un camino llano, no es un camino de rosas, porque el devoto tiene que resolver todo lo que hay pendiente en su vida. Todo saldrá a flote y todo será resuelto por el devoto si deposita su confianza y si sigue las instrucciones que el Señor da a través de sus diferentes textos sagrados o a través de sus grandes almas. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando esta llamada. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna.